Ya, muy bien. A ver. Ya, muy bien, chicos. A ver, como les comentaba la señorita al inicio de la exposición, lo que vamos a ver hoy día como temario número uno es gestión de proyectos. En el curso de gestión de proyectos es la introducción a la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, como decía la señorita que hacía la presentación, en este caso sí es importante el tema de la certificación. ¿Por qué razón? ¿No? Porque siempre el tema de la certificación nos permite a nosotros impulsar también el tema de poder desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Sobre todo en estos temas que son muy puntuales, en el tema de la envergadura de los trabajos, no solo en un giro de negocio, sino que en varios, ¿no? Ahora la gestión de proyectos no solo se aplica al tema de la parte industrial como era hace unos años o la parte petrolera, ¿no? Ahora la gestión de proyectos involucra todos los sectores económicos. Ya, muy bien. En el índice de contenidos, ¿sí? Vamos a tener temas puntuales como por ejemplo el concepto de gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos actualmente? ¿Sí? A ver, chicos, en el tema de la gestión de proyectos, ¿sí? Hay un tema muy puntual que deberíamos abarcar, ¿sí? Por más que yo pueda tener proyectos muy parecidos, ¿sí? O pueda yo estar en una organización, no significa que la misma metodología o la misma aplicación va a ser para cada uno de estos. El tema de gestionar proyectos, sobre todo, es buscar, ¿sí? Una coordinación tanto de procesos, herramientas o técnicas que justamente establezcan un desarrollo con enfoque principal en lograr estos objetivos establecidos. Como por ejemplo, si yo estuviera trabajando en una empresa, ¿no? Por ejemplo, de petróleo, si quisiera gestionar la mejora por ahí quizás de un pozo para explotación de petróleo, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un proyecto que yo podría gestionar. Para lo cual, un proyecto tiene que tener una dirección, no solamente indicar que puedo realizarlo, sino que hay que trabajarlo en base a objetivos. ¿Para qué? Para poder optimizar. ¿Qué optimizamos? Recursos, optimizamos no solo un recurso económico, sino que también optimizamos un recurso humano, ¿no? Que son parte del proceso de la gestión de proyectos. Ahora bien, chicos, en el tema de de gestión de proyectos se basa una guía, que es la famosa PMBO, ¿no? Ahora, esta tiene diferentes ediciones. ¿Qué significa? Ediciones que van justamente mejorando, ¿sí? La posición de estas estructuras dadas, de esta guía que se da como orientación. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, ¿siempre vamos a tener que trabajar en base a lo que me dice una PMBO? No, ¿sí? Es una guía, como bien lo dice, pero yo, como director de mi proyecto, yo puedo ir gestionando o puedo ir direccionando con qué enfoque puedo ir trabajando, ¿no? Tengan en cuenta que no todo proyecto es igual. Entonces, estas ediciones, ¿sí? Tienen actualizadas. Está desde la 1, 2, 3, 4 hasta la 7, ¿no? Y posteriormente va a venir la 8, la 9, y así sucesivamente. ¿Y por qué cambia, señorita? Porque tengan en cuenta que al ser una guía, también cambia de acuerdo a las estructuras de los mercados, ¿no? Sobre todo por la parte económica, que todos los años no siempre es igual para cada, porque la PMO no solamente es en el Perú, es a nivel mundial, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que eso hay que tenerlo muy claro a la hora de desarrollar un proyecto. Muy bien, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que ese es el desarrollo de la gestión de proyectos, ¿sí? Hay alguien que lo va a tener que direccionar, ¿sí? Hay alguien que va a tener que ser el director de este proyecto. ¿Por qué razón? Porque este director lo que va a permitir, ¿sí? Es que los objetivos planteados, ¿sí? Puedan justamente conseguir o que se puedan desarrollar de manera óptima. Que todos los alcances que están, ¿sí? ¿Alguna consulta? Ya, muy bien. Entonces, que todos los alcances que se hayan establecido desde el día uno se puedan conseguir, ¿no? Es decir, poder llegar a la meta. Ahora bien, entonces,
Este project, ¿sí? Que así también se le conoce como también director del proyecto, es la persona que se encarga porque se centra como una persona idónea para poder gestionar. Ahora, señorita, tengo que ser o tener un cargo para poder yo ser un project, un PMI o director del proyecto. Básicamente no tienes que tener una dirección o una carrera específica para ser un director de proyecto. ¿Por qué razón? Porque los directores de proyecto pueden ser ingenieros, como también contadores, como también administradores. La idea es que al menos tenga especializaciones, ¿no? Y hay algunos de estos que tienen la autorización de firmar porque están o dan posteriormente su examen a la PMI, ¿no? Entonces, eso es justamente quién es la persona que va a direccionar el proyecto. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Sí? Las funciones de este proyecto, chicos, uno, que es la presentación del proyecto. ¿A quién se lo presenta? Al equipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué razón? Hay empresas, miren, que tienen las dos posiciones. Una donde hay un proyecto, donde básicamente lo que va a hacer es buscar los proyectos, ¿sí? Y hay otros que simplemente se les va a indicar qué proyecto realizar. Eso va a depender de cada organización en la que ustedes estén laborando, ¿ya? Señorita, ¿yo también puedo hacer proyectos de manera independiente? Claro que sí. Señorita, ¿me puedo guiar por esta guía de la última edición? También lo puedo hacer. ¿Puedo acondicionar la guía de acuerdo al proyecto que estoy trabajando? También lo puedo hacer, ¿sí? Ahora, tenemos la planificación del proyecto, los objetivos que tengo que recalcar desde el inicio, ¿no? La gestión del proyecto, cómo lo voy a hacer, y el entregable final, que es la parte creo más importante, para saber justamente si el proyecto se dio al 100% como se estableció, ¿sí? Ahora bien, chicos, miren, quiero que estén atentos a estas funciones que hace el proyecto, ¿sí? A ver, lo he tratado de hacer de esta manera como una línea de tiempo para que ustedes puedan identificar cómo se hace la presentación del proyecto. Ahora bien, señorita, la presentación del proyecto siempre va a tener que ser en un formato, en un informe. Tienen varias formas, ¿sí? Como bien dice, es una guía. Ahora, te puedes guiar de lo que dice, puede ser una orientación y lo podemos recalcar o remarcar aquí en nuestro trabajo. Ahora bien, la presentación del proyecto no siempre tendría que ser en un informe general. La presentación del proyecto también puede ser de esta manera creativa, ¿sí? Es algo que quizás en la guía lo dice tan relativo, pero también podemos presentarlo de esta manera. Lo podemos presentar en PDF, en un Word, podemos presentarlo en PowerPoint y en diferentes aplicaciones para poder dar el alcance del proyecto, ¿sí? En la presentación del proyecto, ¿qué vamos a mostrar? Tenemos lo siguiente, ¿sí? La introducción, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la introducción? La factibilidad, la viabilidad del proyecto, ¿sí? Tengan en cuenta, chicos, que un proyecto no se lanza simplemente porque yo quisiera obtener una ganancia o porque yo quiero abarcar más mercado o porque yo quiero hacer una mejora o porque yo quiero fabricar algo, ¿sí? Cuando nosotros queremos realizar un proyecto, siempre va a haber un estudio. Ahora, las empresas grandes siempre hacen estos estudios porque quieren saber el retorno de su dinero, ¿sí? Señorita, ¿con eso me quiere decir que solo las empresas grandes pueden hacer un proyecto? No, ¿sí? Esa es quizás la idea más errónea que todavía tenemos hasta el día de hoy. Yo incluso puedo ser una pequeña EIRL, ¿sí? Y puedo trabajar una gestión de proyectos. Pero ¿cómo así, señorita? ¿Cómo si soy una empresa pequeña yo puedo trabajar una gestión de proyectos? Recuerden que la gestión de proyectos eran técnicas y herramientas, metodología. Entonces, lo que yo puedo gestionar como proyecto podría ser la unificación de mis áreas. ¿Cómo así, señorita? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en una EIRL, ¿sí? Cuando tenemos a un representante legal, muchas veces es un empresario empírico, ¿verdad? No sabe, desconoce de contabilidad, desconoce de administración, de procesos, etc. Es decir, es una persona que le apasiona el negocio, pero no sabe justamente cómo direccionarlo en cuanto a procesos. Entonces, ¿qué es lo lógico?
poder hacer una gestión de proyectos, pero unificando mis áreas. Es decir, que una persona sea responsable de contabilidad, otra de finanzas, otra de recursos humanos, y entonces así todas mis áreas puedan trabajar de manera integrada. Señorita, pero eso no suena tanto a gestión de proyectos. Claro que sí, porque tú vas a tener objetivos y metas, tú vas a emplear herramientas. ¿Cómo cuáles, señorita? ¿Sí? Ahora tú vas a presentar tu planilla en un formato Excel, ¿sí? Vas a presentar tablas dinámicas, vas a presentar informes finales, vas a entregar reportes de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces, estás haciendo un proyecto, ¿no? Entonces, no necesito yo tener quizás una SAC o una SCRL para trabajar un proyecto, ¿sí? Lo puedo hacer desde una empresa pequeña. Puedo yo como contador, como administrador, justamente gestionar eso. Ahora bien, eso no significa que esta parte pueda recompensarte, ¿no? Pero sí, al menos ustedes tengan en cuenta que sí pueden trabajar un proyecto, ¿no? Al menos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ahora bien, la factibilidad y viabilidad siempre se trabajan con personas, en este caso a veces externas, por el tema de los conocimientos, sobre todo de los mercados, ¿no? Donde estas personas nos van a brindar un recurso como un informe para saber si es que este negocio va o no va. Por ejemplo, las empresas mineras, ¿no? Ellas hacen un estudio de estos minerales para saber si la inversión que van a tener que ejecutar, pues obviamente va a resultarles beneficioso. Ya, eso es en cuanto a la introducción, ¿ya? Ahora viene una parte muy importante que es la metodología, ¿sí? Dentro de la metodología hay herramientas técnicas a trabajar en base a los objetivos. Esta metodología más o menos suena como si estuviéramos trabajando una tesis o un proyecto final. La metodología lo que va a hacer en este caso es identificar qué es lo que vamos a tener que trabajar de acuerdo al proyecto. Es decir, qué es lo que voy a utilizar como herramientas o técnicas para poder desarrollar mi proyecto. Ejemplo, una de la metodología como parte de mis herramientas, por ejemplo, puede ser un flujo de caja, ¿sí? Puede ser un diagrama Gantt, puede ser un control presupuestario. Entonces, es una herramienta que me va a permitir hacerle seguimiento a este proyecto, ¿sí? Y no solo eso, sino que también puedo presentar varias herramientas, varias técnicas que estén complementadas en esta metodología, ¿sí? Entonces, señorita, ¿y cómo sé yo, como project, que, por ejemplo, trabajar el diagrama Gantt es lo más correcto? ¿Sí? Justamente aquí viene la necesidad de saber, o al menos tener la cultura general de lo que es la guía del PMBO. ¿Por qué razón? Porque esto me va a permitir a mí saber identificar qué sector económico estoy trabajando. Como les mencionaba, no es igual trabajar en una ferretería que trabajar en una minera, ¿verdad? Una ferretería son productos comerciales, yo compro y yo vendo. En cambio, en una minería hay procesos, ¿no? Entonces, por ahí cambia la situación. No podríamos quizás, podría ser que algunas sí, pero quizás no todas puedan ir en estas herramientas, ¿sí? Señorita, ¿qué pasa si yo trabajo en una sociedad, en una empresa grande, y esta empresa grande sí tiene, por ejemplo, para comprar un sistema o un software donde trabaja el control de los tiempos, ¿sí? Genial, no hay ningún problema. Está dentro, considerado dentro de los costos para poder gestionar este proyecto. Ahora, señorita, ¿qué pasa si no tengo eso? Recién estoy empezando. Fácilmente hay plantillas de Excel que también se pueden trabajar, ¿sí? Son muy fáciles de controlar, muy fáciles de interpretar, ¿ya? Tenemos el Power BI, tenemos el Excel, tenemos tablas dinámicas que también podrían ser de mucho uso, ¿no? Necesarias para estos proyectos. ¿Ya? Muy bien. Después de emplear o de saber qué herramientas o técnicas vamos a trabajar, viene la parte administrativa. ¿Qué vamos a hacer en la parte administrativa? Vamos justamente a identificar, ¿sí? Nuestros presupuestos, el control presupuestario, nuestro recurso humano, nuestro equipo de trabajo, ¿sí?
que son muy importantes para que el proyecto se pueda dar, ¿sí? No solo basta con que yo soy el director del proyecto, presento mi proyecto y pues el proyecto solito va a andar, ¿no? ¿Verdad? Tiene que haber un equipo detrás de esto para poder hacer seguimiento, para poder controlar, ¿no? Personas que nos ayuden justamente en la dirección, ¿sí? Luego de la administración también viene ya lo que posteriormente seguiría, que es el control o el seguimiento, ¿no? A este caso. Y por último, tenemos nuestro entregable final, donde es prácticamente la culminación del proyecto. ¿Qué sería para nosotros un entregable final? Simplemente, ¿no? El informe donde tengan la firma de estas personas responsables, ¿no? Donde hay un acta de conformidad, de entrega de que se ha gestionado el proyecto de manera correcta, óptima, según los objetivos establecidos, ¿sí? Esta sería nuestra presentación, es decir, lo que tiene como responsabilidad el director mostrar a todo el equipo de trabajo para que todos estén sintonizados en lo que van a realizar en el transcurso del proyecto. ¿Sí? ¿Estamos claros todos hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profesora. Muy bien, miren, ya aquí tenemos lo que es la famosa planificación del proyecto, ¿sí? Cuando yo planifico un proyecto, ¿sí? Como director, ténganlo en cuenta que yo ya tengo un tiempo establecido para desarrollarlo, ¿sí? Yo como director no puedo decir, bueno, el estudio de factibilidad voy a demorar un mes, ¿sí? Pero lo presento a mi equipo de trabajo y resulta que pues no se cumplió un mes. Luego lo actualizo y digo, no, va a demorar 2 meses. A los 2 días, no, va a modificarse, va a ser a los 3 meses. No, es justamente por esa razón que la planificación del proyecto, ¿sí? Se hace con anticipación, se mide muy bien el tema de los tiempos porque es en base a lo que se quiere lograr, ¿sí? Señorita, ¿y pueden haber situaciones donde esta planificación pueda por ahí tener unos contratiempos? Sí. ¿Por qué razón? ¿Sí? Hay algo que también deberíamos tener muy claro, que ya lo vamos a ver luego en los otros temas, en el tema de riesgo sobre todo, que en un proyecto más importancia tiene el factor externo que el factor interno. ¿Cómo así, señorita? Deme ejemplos porque no logro entender. Pues miren, ¿qué pasa si yo soy una constructora? ¿Sí? Ya, soy una constructora de Lima, pero resulta que he ganado hacer un colegio en Huancabamba, ¿sí? Zona sierra. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el ingeniero civil, me hizo la planificación, te vas a gastar tanto de cemento, tanto de varillas, necesitas tantas personas. Para esa cantidad de metros, pues necesitas un año, vas a necesitar tanto de pintura, etc, etc. ¿Sí? Todo lo que el especialista, parte del equipo de trabajo, me va a presentar a mí como un costo de la cotización. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en Lima el concreto les costaba el metro cúbico 400 soles, ¿no? Supongamos. Pero ¿qué pasa? Que el ingeniero civil se basó en eso. Pero resulta que la zona que le han dado en Huancabamba no era zona centro, ¿sí? Quedaban a muchos kilómetros más. Entonces, ¿qué pasa, señorita? ¿Qué factor externo podrían haber ahí? ¿Qué pasa si yo presento ya mi diagrama GAN desde que yo arranco con el proyecto para no tener penalizaciones? Recuerda que cuando trabajamos con el Estado tenemos penalizaciones por días de atraso y si trabajamos en el sector privado también puede ser siempre y cuando en el contrato lo indique. Entonces, ¿qué pasa si yo llego y resulta que no llegó, que no, el concreto que yo quiero hasta Huancabamba llega por 400 soles? Pero nosotros estamos quizás a 30, 40 kilómetros más allá. Y hasta allá, el concreto me lo cobran por 600 soles. ¿Sí? Yo no miré el factor externo, que era el tema. ¿Qué tema sería ahí? ¿Cuál sería lo que estarán tomando en cuenta para poder cobrarme 600 soles? ¿Qué tuve yo como ingeniero civil que no me di cuenta? ¿Qué factor sería? ¿Sí? Movilidad. Muy bien, ¿no? No consideré la movilidad.
¿sí? Tampoco consideré cómo era la estructura en el tema de la zona, ¿no? Sí, porque la zona, recuerden que una zona sierra no es igual que trabajar en una zona como por ejemplo Lima u otra región que no tenga esas latitudes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en Lima nunca llueve? Y si llueve, llueve pues quizás en invierno. Pero ¿qué pasa? Que en Huancabamba yo dije que empezaba hoy, 9 de julio, pero resulta que hoy día 9 de julio comenzó a llover torrencial. Nadie podía llegar hasta la zona, ¿sí? Y yo traje a 100 personas. ¿Cómo hacemos? ¿Estoy perdiendo o no estoy perdiendo? Sí, está perdido. Estamos, ¿verdad? Pero ¿qué, señora? Pero ¿por qué? Porque el factor externo, ¿sí? Estos factores, ¿sí? Hay que tenerlos mucho más en cuenta que un factor interno. Señorita, ¿y cuál sería un factor interno en tal caso? El factor interno sería, por ejemplo, tener el dinero para poder cumplir con esto, ¿sí? Con lo proyectado. Otro de los factores internos sería justamente tener a las personas del equipo completo. Eso quizás sería por ahí un factor interno, pero el factor externo es algo que no está a nuestro alcance y que nosotros no podemos controlar. Entonces, hay que tener en cuenta que los proyectos siempre se miran por lo externo o se le da una valorización mucho mayor a esto, ¿sí? Es por eso que un colegio en la zona sierra no tiene el mismo costo que quizás un colegio en la zona, pues, norte, ¿no? O en la zona costera. ¿Por qué razón? Porque diferente son justamente las ubicaciones, ¿sí? Por ejemplo, un cemento no vale igual en Lima que vale en la zona norte o en la zona sierra, ¿sí? Entonces, esos detalles puntuales hay que tenerlos muy claros, ¿sí? Ahora, la planificación del proyecto, chicos, como yo les mencioné, hay un montón de aplicaciones que nos pueden guiar y ayudar. No simplemente yo me voy a basar a hacer como les mencioné, si recién empiezo, puedo iniciar por una plantilla en Excel del diagrama Gantt, ¿sí? Puedo empezar quizás con una tabla dinámica, puedo empezar con mis cuadros, ¿sí? Entonces puedo hacer con mis reportes propios, no hay ningún problema. Recuerden que el primero básicamente es una guía. Ahora las herramientas, las técnicas pueden ser acondicionadas a la necesidad del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, esto que les estoy mostrando en una imagen, ¿sí? Es de un sistema que se llama GAMPRO, ¿no? Hay varios que justamente te cobran, obviamente, es un software donde te permite poner, uno, todas las actividades a desarrollar, ¿sí? La fecha de inicio, la fecha final, cuántos días le estás dando a cada actividad, el tema del asignado, es decir, quién va a ser el responsable. Sí, puede ser el ingeniero, esta actividad la va a hacer el supervisor de área, esta actividad la va a hacer el mecánico, el soldador, el ayudante, el maestro de obra, el ingeniero de sistemas, etc., etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a permitir hacerle un seguimiento a mi actividad? Cuando empieza, cuando termina, quién tiene la responsabilidad de desarrollo de la actividad, el tema de la estimación de horas y cuánto es el progreso, que es en tema de porcentaje. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros, chicos? ¿Sí? El tema del progreso. ¿Por qué razón? Si yo indiqué que aquí, por ejemplo, el tema de la viabilidad o la factibilidad del proyecto dura un mes, resulta que si ya se cumplió el tiempo y en progreso yo solo voy al 50%, eso significa que yo no estoy cumpliendo con los objetivos, ¿sí? Es por eso que es muy importante manejar este control, ¿sí? Y no solo eso, sino que también puedo adicionarle el costo por cada actividad, que sería mucho mejor todavía. ¿Sí? Señorita, ¿y cuánto tiempo es recomendable hacerle seguimiento a mi proyecto? ¿Puedo hacerlo semanal? En realidad, no sería tan recomendable hacerlo semanal, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque este diagrama Gantt lo que va a evaluar son actividades. Entonces, hay actividades que si tú no les haces seguimiento, definitivamente que nos confiamos y a las semanas, si debería estar en un avance al 70, podría estar en un 40. Entonces, para poder llegar al 70 me falta el 30%. ¿Y qué va a pasar, chicos? Que yo en este caso, para llegar al 70, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es pagar horas extras,
¿sí? Quizás contratar más personal y ya estoy fuera de un control presupuestario, ¿sí? Entonces, es muy importante que el director del proyecto esté aquí todos los días, midiendo qué hiciste, qué no hiciste, si un factor externo, pues en este caso estuvo en alguna de las actividades, ¿no? Presentar justamente el sustento con el área directiva, decir, acá vamos a tener un atraso o tenemos un retraso de, y para llegar al tiempo quizás necesitamos poner más personas, no habíamos medido este fenómeno natural, etc., etc., ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? El seguimiento se recomienda que se haga diario, ¿no? Y si no es diario, al menos ya máximo interdiario. Pero no podríamos dejar esta planificación pues para revisarla quincenal. Quizás hay algunos proyectos que se puedan acondicionar, pero no todos, ¿sí? No todos podrían calificar. Señorita, ¿y cómo me doy cuenta? Recuerden que siempre va a haber un director del proyecto que antes de presentarte un diagrama Gantt ya ha habido un estudio anterior. Es por esa razón que te hizo la presentación del proyecto. ¿Sí? ¿Estamos claros todos hasta aquí, chicos? ¿Alguna consulta? Miss, disculpe. Sí. Dice que es uno de, para el principiantes, mejor dicho, sería tabla dinámica, cuadros en Excel, y Sí, ¿es BAM o GAM? GAN, con G. GAM. Sí. En Excel, cuando tú abres una hojita en Excel, hay unas plantillas del diagrama Gantt, ¿sí? Entonces, ¿qué te permite simplemente resaltar tus actividades? ¿Sí? Como tú ves aquí, es básicamente llevar un control. Mira, tus actividades, indicar tu fecha de inicio, la fecha final, el control de horas, el porcentaje, incluso hasta el presupuesto. ¿Y a quién le vas a asignar cada actividad? Se podría trabajar en un Excel, pero como, o sea, dependiendo también de los recursos económicos, ¿no? Se podría hacer un Power BI también podría hacerse en una tabla dinámica, se podría hacer en las plantillas que Excel ya te da gratuitamente. Y si hay un poco más de recursos económicos, se podría gestionar pues con la compra de un software. ¿Sí? Listo, Miss, gracias. Ya, muy bien. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Obviamente estamos viendo una parte de la gestión de proyectos, pero bueno, hay metodologías muy extensas como sería la del Ah, PMO, no, pero claro. también hay Sí, metodologías ágiles, ¿no? Que le llaman Scrum y TIL. ¿Cómo saber exacto. qué metodología poder emplear acorde al proyecto? ¿Cuál sería su recomendación? Claro, mira, lo que pasa es que cuando nosotros somos directores de proyecto, lo que hacemos justamente es identificar, el tema, cuál es el objetivo que vas a querer aplicar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar un proyecto industrial, como es, por ejemplo, la fabricación de una línea eléctrica 2, ¿sí? Entonces, para fabricar esa línea eléctrica 2, yo voy a tener presupuesto, recurso económico, ¿verdad? Tengo que pagarle a mi recurso humano, ¿sí? Entonces, de hecho, que el directorio me va a dar un presupuesto, ¿sí? Y también me va a dar un tiempo establecido para poder ejecutarlo, porque me van a decir, yo te pongo 20 millones, pero te vas a demorar 5 años, o sea, ¿cuándo voy a ver la rentabilidad de mi dinero, no? Entonces, yo necesito que este proyecto se haga según las recomendaciones, obviamente, de las personas que son más que todo responsables, sino que sean personas que son conocedoras ya específicas de cada trabajo, como por ejemplo un ingeniero mecánico eléctrico, un ingeniero civil, etc. Entonces, como estamos hablando de estos recursos, una de las herramientas también es muy importante, por ejemplo, tu diagrama Gantt. ¿Por qué? Porque vas a hacer control al recurso humano, vas a hacer control a tu recurso económico, a tus tiempos. Entonces, te puedes sentar con el directorio y decir, mira, me dieron un mes y acá está mi diagrama Gantt. Ya estoy desarrollando. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, el tema de mi flujo de caja, ¿sí? Acá está mi flujo de caja y vamos con las cantidades correctas. No hay ni un sol más ni un sol menos, ¿sí? Yo tengo metodologías ágiles que también podría aplicar por cada área, ¿sí? Tengo dentro de la línea eléctrica a un grupo de personas quizás por ahí
que son de algún sindicato, no sé cómo controlarlos, estas personas salen cada tiempo, entonces quizás ahí puedo emplear yo otra herramienta que va de acuerdo o va ligado a mi diagrama Gantt, ¿sí? Entonces hay que saber más que todo, todos los proyectos van a tener un recurso económico y todos van a tener un recurso humano, ¿sí? Pero como les decía, no todos los proyectos son iguales porque van a depender del giro de negocio. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una empresa que hace marketing, ¿sí? Y yo quiero presentar una propuesta, en este caso, para poder buscar empresas pequeñas y yo les pueda justamente promocionar sus productos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a abarcar mi proyecto? Por ejemplo, ahí, ¿sería adecuado manejar el diagrama Gantt en este caso? ¿Sí o no? Pues Yo yo creo que pienso no. que en esencia No, todo ¿verdad? proyecto Claro. O sea, en debe este tener caso, una, si yo, perdón, sí, debe por tener una ejemplo, programación aunque no se use un Gantt. O sea, hay que tener fechas independientemente del punto de control que se establezca, pero obviamente tenemos una fecha de inicio y una fecha fin. claro, ¿no? Pero básicamente trabajar un GAN, pues por ahí no va tanto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque obviamente no estamos hablando de un recurso específico, o sea, yo todavía estoy en la búsqueda de que encontrar varias empresas a las que yo les pueda promocionar ciertos productos. Entonces, no sería quizás por ahí lo más adecuado aplicar un GAN. El GAN podría ser cuando yo ya tenga todo un conjunto de empresas, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a ir dando cuenta porque en este caso metodologías hay muchas. Yo les estoy mostrando una de estas, como por ejemplo un diagrama GAN que es o también es mayormente conocido como el método cascada, ¿no? ¿Por qué razón? Justamente porque te limita tiempos en un calendario, ¿ya? Pero hay varias, hay Scrum, está el tema cascada, está el PRI-2, hay varias metodologías que básicamente se van a poder desarrollar dependiendo del proyecto que yo tenga, ¿no? Ese es el análisis que nosotros como project vamos a tener que validar. O sea, ¿es correcto aplicar un método cascada ahorita? ¿No? Si no, todavía no tengo algo establecido en recurso humano, todavía estoy viendo, no quiero un orden, entonces no podría ser por ahí en estos casos. Esas son las preguntas que vamos a tener que hacernos antes de aplicar una metodología, ¿no? Recuerden que la metodología está involucrada al tema de las herramientas, las técnicas que vamos a desarrollar, ¿sí? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta más? Ya, muy bien. Hola, buenas Sí, noches. buenas ¿Cómo noches. está? Ayúdenme en algo. Bueno, yo trabajo en lo que es una empresa comercial, lo que es de consumo masivo. Eh, por ejemplo, con qué tipo de tal vez estrategia o proyecto podría tal vez presentar para lo que es abarcar en este caso nuevos mercados, lo que son nuevos clientes? ¿Qué tipo de proyecto se puede implementar ahí? Ya, tú trabajas en una empresa comercial, pero específicamente, ¿qué es lo que venden? En este caso son lácteos y bebidas, ¿Lácteos? tipo yogures, sí. Ah, ya, tipo yogures, todo eso, ¿no? De productos al por mayor y al por menor, entiendo, ¿no? O solo al por mayor. Sí, mayor y menor, no hay problema. Ya. Por ejemplo, ¿no? Si es una empresa comercial, uno de los proyectos que tú podrías desarrollar, o sea, sin necesidad quizás que te lo digan o que te lo impongan, sino que simplemente tú quisieras buscar una mejora para la organización, podría ser una, ¿no? Antes de lanzarte quizás algo tan grande. Podrías identificar, como le mencioné ahora, si es que todas mis áreas están justamente integradas, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay veces que, por ejemplo, contabilidad, ¿no? Trabaja de una manera independiente, cuando en realidad contabilidad es la unificación de todas mis áreas. Ve finanzas, recursos humanos, ¿no? Ve almacén, ve logística, etc. Todos los documentos pasan por esta área. Pero ¿qué pasa si contabilidad solo se centra en ellos, pero por ahí no hay procesos? Por ejemplo, recursos humanos tiene que pasar la planilla a los 30 y sin embargo lo pasa el 5 de cada mes, al siguiente mes. ¿Qué pasa si contabilidad tiene que declarar todos los 20 y declara después de los 20? Hace pagar multas, etc. Y nadie lleva ningún control, ¿sí? ¿Qué pasa si por ahí tienes cuentas por cobrar
y nadie lleva el control de las cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú vendes tus lácteos, ¿sí? Pero nadie puede llevar el control a quién tú le vendes. Por ejemplo, si esta empresa económicamente está bien, nadie le hace un seguimiento, solamente tienen la figura de vender el lácteo, ¿no? De poder llegar a la meta de venta. Entonces, sin saber que obviamente no solamente es generar la venta, sino que se mantenga en el tiempo. Es decir, lo que yo vendo, mañana me lo pagan, vuelvo a comprar, vuelvo a vender y así sucesivamente. Podrías empezar por ahí, primero, antes quizás de poder gestionar un proyecto mayor. Quizás otro de los proyectos cuando tengas esta parte ya unificada podría ser gestionar un proyecto, ¿sí? Pero ahora de quizás tú fabricar el yogur. Es decir, ya no comprar el yogur a otra, sino quizás fabricar, hacer una planta de un yogur quizás natural. Entonces, puede ser un proyecto, sí, pero ten en cuenta que al al realizar ese tipo de proyectos, yo voy a necesitar un recurso económico, quizás bastante fuerte, uno, porque tienes que hacer estudios de mercado, ¿sí? Hacer este tipo de proyectos siempre va a tener que ir ligado de un estudio de mercado. Nadie quiere invertir dinero para perderlo, ¿verdad? Siempre las personas invierten dinero, pero teniendo la idea de que yo voy a rentabilizar ese dinero. Entonces, un negocio, como bien les digo, hay personas que son muy buenas en los negocios, a veces sin tener estudios, ¿no? Pero en realidad, cuando te lanzas a proyectos regulares o medianos o muy grandes, siempre tiene que haber un estudio de factibilidad y viabilidad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de grandes cantidades de dinero, ¿sí? Entonces, señorita, como les volví a repetir, no me parece que unificar mis áreas sea un proyecto. Sí es un proyecto. ¿Por qué razón, chicos? Porque incluso hay empresas, ¿sí? Que las cotizaciones las hacen en un Word. No tienen ni siquiera un formato establecido. Hay empresas que te cotizan incluso por WhatsApp, quizás por el tiempo, que no está mal, pero si debería haber un formato, ¿no? ¿Por qué, señorita, es importante? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a su compañero le cotizan, pues, no sé, 50 empresas en el día? Pero no hay ninguna cotización que quede como sustento. Todo se respondió por WhatsApp y por llamada. Entonces, si tú quisieras hacerle seguimiento a estos clientes, ¿sí? Si tú quisieras contratar a una persona para que vaya a buscarlo, les toque las puertas, les muestre, le enseñe sus negocios y pueda saber si es que ahí es confiable venderles al crédito, entonces sería mucho mejor, ¿no? Entonces, uno de los procesos del proyecto es que identifiques tus herramientas, pues hazles un modelo de cotización. ¿Qué pasa si contabilidad no pasa su reporte de sus estados financieros mensual? Pues hazle que los haga para que tú sepas si es que estamos en pérdida o estamos en ganancia. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, las planillas no tienen un Excel formal de las planillas? ¿Sí? Lo trabajan básicamente en una hoja Word, ¿no? Hay otras, por ejemplo, que se sabe que, señorita, vamos a implementar el tema del huellero. ¿Por qué? Porque ya somos 100 trabajadores. Antes todos marcaban en un cuaderno, escribían. Ahora vamos a implementar un huellero. Vamos a implementar sus tarjetas, su photocheck, ¿sí? Podemos empezar con ese tipo de proyectos, porque entonces nosotros vamos a ir direccionando la guía de cada uno de estos. Cuando nos sentamos muy preparados para poder quizás buscar algo más grande, podemos hacer, pero tengan en cuenta que la factibilidad y viabilidad siempre debe estar presente. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, muy bien. Objetivo del proyecto, chicos, ¿sí? Como yo les mencioné, el director del proyecto, ¿sí? No solo se lanza a mostrarte el proyecto, sino que hay objetivos que tienen que cumplir. Uno de ellos, ¿sí? Los objetivos tienen que ser muy concretos, chicos, ¿sí? Tienen que ser medibles. Es decir, yo los voy a cumplir en un mes, hoy día los voy a... No es algo que tú dices como objetivo y sabes que no lo puedas cumplir. ¿Por qué razón? Porque recuerden que hay un presupuesto económico, un presupuesto humano, un trabajo en equipo, ¿sí? El tiempo establecido es muy importante. ¿Qué significa?
que pues yo voy a fabricar esa planta de energía eléctrica en un año. Perfecto, ya pusiste un tiempo. Entonces, en base a ese año es que tú tienes que trabajar tus herramientas. Propósito, ¿por qué estás haciendo eso? Señorita, yo lo estoy haciendo porque la planta en realidad necesita una extensión, porque estamos perdiendo clientes, porque podemos vender más, ¿sí? Y la meta, justamente, señorita, nuestra meta es que en este año vamos a generar una utilidad de 100 millones. Señorita, que nuestra meta es contratar 500 trabajadores más. Señorita, que nosotros como empresa queremos estar en el ranking número 1 de la mejor empresa para trabajar, ¿sí? Entonces, todos esos objetivos, ¿sí? Van a tener que ser, sobre todo, muy concretos, muy pegados a la realidad de tu proyecto. Nada que voy a ver si se cumple, que pues esperemos que sí, no. Cuando nosotros nos lanzamos a los objetivos, van a estar que muy ligados a nuestro presupuesto económico, ¿sí? Nada de que yo pensé, supuse que se podía, que el tiempo dije tanto, pero al final pues me limité, pensé que sí, pensé que no, y pues ahí me quedé. No, estos objetivos tienen que ser puntuales, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el informe final del proyecto, chicos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear el tema de nuestros objetivos, es decir, ¿se cumplieron? ¿Sí? Al 100%, al 80%, al 90%. Y si fue al 80% y si fue al 90%, ¿qué pasó? Porque recuerden que este informe final o este entregable final no solo queda para nosotros ni para nuestro equipo, sino que justamente a nuestro directorio o a la empresa a la que le vamos a ejecutar el proyecto, ¿sí? La metodología que hemos empleado, que también su compañera dijo, hay muchas, una de ellas, el GAN, está el método o el cascada, están las ágiles, las Scrum y varias más, ¿sí? La validación, chicos. Esta es una parte muy importante. Escúchenme bien. Cada vez que quieran hacer un proyecto y tengan entregables por fases, no solo se entrega una fase porque ya, tiene que haber un documento que sustente que el entregable por fases ya fue, se dio, se culminó al 100%, al 80%, al 90%, como lo hayas entregado. Por ejemplo, ¿qué herramienta, señorita, puedo hacer ahí para que la otra parte me diga, muy bien, ya me entregaste fase 1, por ejemplo? Señorita, Irsa Norte me está haciendo una carretera, ¿sí? Pero me ha entregado el tramo 1. ¿Qué tendría que yo? Me quiero resguardar, señorita, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a crear, señorita, para poder confirmar, validar luego para que me puedan pagar? ¿No? Para poder decir, aquí está finalizado el proyecto. Las famosas actas de conformidad de servicios, ¿sí? Ahora, ¿qué, señorita, es un acta de conformidad? Las actas de conformidad también pueden ser modificables a la forma que yo quiero entregar mi proyecto. Un acta de conformidad puede tener el número de orden de servicio, la fecha de entrega, el ingeniero, la persona encargada del proyecto, la actividad que está realizando, ¿sí? La calidad del trabajo, la calidad en el tema del tiempo del entregable, firma de los responsables, el RUC de ambas empresas. Eso es una acta de conformidad, ¿sí? Que puede ir anexada a un informe, ¿sí? Entonces, yo ya me resguardo que ante cualquier situación que se pueda presentar, mira, aquí está mi acta de conformidad, ¿sí? Se presentó tal día y aquí no hubo ningún comentario negativo. Entonces, ya nadie puede decir, lo entregó de mala manera, de mala forma, con fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay una acta de conformidad, ¿sí? Señorita, ¿y qué pasa si no es un servicio y es un bien? ¿Sí? Para el bien existen también las guías, pero señorita, ¿qué pasa si es un proyecto donde el bien en realidad son generales? Muy bien, también puedes hacer un acta, pero ya no un acta de servicio, sino un acta de entrega de una compra de bienes. ¿Que pueden tener los mismos datos? Sí, simplemente que hay veces que puede tener un pedido o una orden de compra, ¿no? Que se le podría ingresar para que justamente también no tengas estas dificultades. Y por último, las conclusiones, que son muy importantes.
¿Qué voy a agregar en las conclusiones, señorita? Lo que yo también recomiendo. No solamente se concluyó el servicio tal, logrando la meta al 100%, finalizando sin ningún inconveniente, no, sino que justamente la pequeña recomendación, ¿sí? Para que esta planta de electricidad pueda funcionar de manera óptima, debe darse un mantenimiento a sus equipos cada mes, ¿no? ¿Quién lo dice? El ingeniero mecatrónico, el mecánico eléctrico, ¿no? Es la persona responsable de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a justamente hacer que esta planta pues esté en óptimas condiciones, es decir, cumpla con el tema de lo establecido tanto en objetivos, ¿sí? Entonces, ¿puede ir eso? Sí puede ir, ¿ya? Porque eso también es parte de nuestro proyecto. Muy bien, el proyecto tiene fase sí. Yo en este caso solo le he puesto 3, ¿sí? Pero ustedes pueden tener más fases de su proyecto dependiendo de lo que van a realizar. Pero en general he puesto 3 muy puntuales. Una de las fases del proyecto con la que iniciamos es la parte de construcción, ¿sí? Una fase constructiva. ¿Qué significa, chicos? Que aquí lo que va a hacer es que vamos a involucrar materiales, maquinaria, operarios, proveedores y subcontratistas, ¿sí? En la fase creativa, las dificultades que vamos a gestionar. Señorita, ¿solo el director es el que gestiona estas dificultades? No. Recuerden que un proyecto no solo se basa en un director, sino en un equipo, ¿sí? Entonces, no esperemos a que el director le solucione el tema cuando como parte de equipo, y si está dentro de tu poder hacerlo, también lo podemos gestionar, ¿sí? Y la fase del proyecto realista es lo que involucra a los factores, ¿no? Lo que les decía, hay que ser reales donde yo voy a ejecutar mi proyecto, ¿sí? Y sobre todo, ver qué factores van a estar involucrados aquí. El factor naturaleza, el factor humano. En Lima, una persona de construcción civil, el día me cobra 120. Ah, mira, pero si te vas a la zona sierra, quizás una que no encuentres mano de obra calificada. Las vas a tener que traer de Lima. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener que pagarle alimentación, ¿sí? Vas a tener que pagarle el tema de vivienda, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Señorita, pero yo soy administrador. ¿Cómo sé eso? Recuerden que trabajamos con un equipo, entonces van a haber personas especializadas, ¿no? Yo, contadora, no es igual que ser una ingeniera industrial o una ingeniera civil o una persona de psicología, ¿no? O una persona arquitecta. No vamos a ser iguales. Cada quien va a ser especialista en cada materia, ¿sí? Entonces, es muy importante contar con profesionales que también sean específicos en las áreas establecidas, porque eso nos va a dar, pues, mucho soporte a lo que vamos a realizar. Es decir, no vamos a trabajar con datos que suponemos, sino que son datos exactos, específicos, porque ellos No ya están pasando las conocen. diapositivas. ¿Sí? Muy bien. No se ¿Ya? están pasando las diapositivas. ¿No se comparten? No, No, por favor, solamente se queda hasta el 1. Ah, seguimos ahí en la diapositiva, sí, sigue a ahí ver. objetivos del proyecto. Ya, a ver, un ratito, un ratito. A ver, no sé qué pasó aquí. ¿Sí? ¿Se puede observar ahí? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, Sí, muy ahorita bien. sí. Esas son las fases que les comentaba, ¿no? La fase construcción, creativa y realista, ¿no? Señorita, yo tengo otra etapa quizás por aquí, ¿sí? También la pueden considerar, no hay ningún problema. Recuerden que la guía es una guía general, ¿sí? Es decir, tú la puedes acondicionar. Es como, por ejemplo, te dicen, tienes que hacer una tesis y tú eliges el tema. Perfecto, ¿sí? Vas a seguir obviamente una estructura, pero tú podrías agregarle tus anexos, tus propias tablas, ¿no? Es lo mismo que haces en un proyecto, lo acondicionas a lo que vas a realizar, ¿sí? Ahora, elemento del proyecto, chicos, ¿sí? En los elementos participan varios, dentro de los cuales voy a considerar los más específicos.
Como por ejemplo, los hitos. ¿Qué son los hitos? ¿Sí? Los hitos no son otra cosa, chicos, que las expectativas del cumplimiento de las metas. ¿Y quién ha generado las metas? El director del proyecto. ¿Conjunto con quién? Con su directorio. Entonces, esperamos que estas metas sean materializadas, ¿sí? En una planificación. Es decir, tienen que haber rutas, tienen que haber hitos claves y documentos que son los famosos entregables. Porque eso va a garantizar que justamente el proyecto esté en marcha. ¿Ya? ¿Qué otro elemento participan acá, chicos? Los alcances y requisitos, ¿sí? Recuerden que el alcance es hasta dónde yo voy a querer llegar con mi proyecto, qué requisitos voy a necesitar, mis objetivos, ¿sí? Y el sistema de organización es muy importante. Todo proyecto tiene que tener un sistema de organización, ¿sí? ¿Para qué razón? Porque esto necesita que sea validado por un equipo especializado, ¿sí? Que lleve a cabo todas las tareas, que vean el cumplimiento de las tareas, ¿sí? Que conozcan sus responsabilidades, ¿sí? Que se puedan ayudar entre sí, que puedan ser las alertas en cuanto a alguna dificultad que se presente dentro del proyecto, ¿ya? Otro de los modelos, de los elementos muy importantes es el modelo de calidad, ¿sí? Es decir, si yo voy a hacer un proyecto, así sea el más pequeño, en una organización pequeña, grande, mediana, ¿sí? El estándar que yo voy a poder emplear aquí debe ser lo más alto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque lo que yo quiero establecer aquí es poder hacer un proyecto que busque mejoras, que sea óptimo en beneficios económicos, en trabajo en equipo, en calidad de trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, el modelo de calidad no se puede perder, chicos. No, que señorita, que sabe que este proyecto es muy pequeñito, así que lo voy a hacer, pues, así, lo más simple que pueda, no voy a invertir, no le voy a invertir muchas horas de trabajo, no. El proyecto, por más mínimo que sea, tiene que ser muy presentable en cuanto a la calidad. Es decir, datos fehacientes, ¿sí? Nada de datos inventados, nada que voy a suponer, que voy a pensar. Recuerden que yo ya estudié una parte de, ¿sí? Señorita, que pues yo estoy estudiando toditas las áreas. Veo que fulano está en el área de logística, pero no conoce nada de logística. Más bien conoce, ¿sí? De sistemas. Entonces, yo creo que debería haber una reestructuración. Veo que la señorita de contabilidad no declara en el tiempo, ¿sí? Puras multas. La señorita no sabe analizar estados financieros, no nos presenta estados todos los meses, así que queremos hacer una reestructuración. Eso es un proyecto, ¿sí? Señorita, que por ejemplo yo quiero, soy un taller mecánico, quiero fabricarme por aquí quizás un torno, quiero fabricar un sistema hidráulico. Entonces, para mí eso es un proyecto. Todo lo que yo pueda tener en cuenta como tiempo, dinero, para mí es un proyecto, ¿sí? El seguimiento. Está de más repetirles que el seguimiento es muy importante. Con eso sé si mis metas se están cumpliendo, si mis objetivos van por buen camino, ¿no? Si puedo detectar los errores a tiempo, si puedo corregirlos, como por ejemplo, un factor externo. Que la obra del colegio debió empezar hoy, sí, pero está que llueve y no permite que los carros lleven la arena, la piedra. Entonces, hasta cuando esto seque, ¿no? Y han habido derrumbes, piedras, entonces no podemos llegar. ¿Qué significa? Que es un factor externo que yo no puedo controlar, ¿no? No puedo controlar la naturaleza. Entonces, es algo con el que me puedo, escudar para no tener penalidades. Entonces, es algo que está afectando, sí, y en lo económico también me podría afectar porque igual tengo que pagarle a mi personal, pero sí, pude detectarlo, estoy buscando quizás buscar otra manera de cómo empezar, qué otra parte podemos ir avanzando, ¿no? Para poder ir ganando pues tiempo a nuestro diagrama. Gestionar problemas, ¿sí? Recuerden que en todo proyecto van a haber situaciones incontrolables, ¿sí? En este caso, los problemas que siempre hay. Que no me dijo, que señorita no envió el correo, que no dieron los permisos en el momento, que señorita que el presupuesto no se destinó al 100%,
que el proveedor dijo que estaría hoy, que el proveedor dijo que mañana traía el equipo, que el proveedor dijo que mañana traía los bienes, que nunca llegó, que se demoraron en enviar el flete, que etc. Entonces, los problemas siempre van a existir, pero la capacidad de todo el equipo de gestionar, de mejorar, de convertir ese problema en una solución, ¿sí? Es muy importante. Así que, como se dice, en el tema de proyectos sí se trabaja bastante a presión. ¿Pero por qué? Porque hay cumplimientos, hay metas, hay objetivos. Entonces, si no sabemos gestionar los problemas, si no sabemos buscar soluciones, va a ser muy difícil, ¿sí? Que nosotros hagamos un seguimiento muy óptimo. ¿Por qué razón? Porque no vamos a saber qué hacer. Así que hay que tener en cuenta, ¿sí? Ahora, señorita, yo no soy especialista en la parte operativa, yo soy administrativo. Perfecto, pero entonces comunicamos, ¿sí? Señorita, que yo soy soldador, pero ahí necesitan un mecánico. Perfecto, tenemos que avisar a las personas responsables para que ellos gestionen la búsqueda de esta persona profesional. No que ese trabajo no me pertenece, que esa fase no me pertenece. Si tenemos un equipo que trabaja, no, esa fase me tocó a mí, el alcance me tocó a mí, y bueno, lo otro que vean cómo lo solucionan. Ahí no estamos hablando nada de una gestión de proyectos, porque estamos trabajando en equipos individualizados, y eso no es un proyecto, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta los elementos que yo voy a profundizar en cada proyecto. Muy bien. ¿Qué documentos se presentan en un proyecto, señorita? Sí, usted me dijo que ya que lo puedo hacer muy interactivo, que lo puedo presentar en PowerPoint, incluso las imágenes que usted me ha presentado, pero ¿qué documentos yo puedo sustentar siempre, aparte de un informe general? ¿Sí? Los documentos son todos aquellos chicos que van a participar en la creación, en el seguimiento, en la finalización del proyecto, ¿sí? Ningún documento es menos importante que otro, ¿sí? Todos tienen una relación significativa, ninguno es menos que otro, ¿sí? Entonces, los recursos que se van a analizar aquí en esta posición es del trabajo arduo, pero en general, ¿sí? No trabajo individualista, ¿sí? Un proyecto puede tener 5 documentos principales, así como más de 50, ¿sí? Lo que depende es el enfoque en el tiempo que ustedes se le van a dar y el espacio de nuestro proyecto. Los proyectos también pueden ser similares, chicos, pero nunca van a ser iguales. Ténganlo en cuenta. Señorita, que yo he hecho un proyecto de mi ferretería para hacer una mejora, ¿sí? De un software contable, ¿sí? Pero mi vecino también tiene una ferretería y también va a hacerlo igual, ¿sí? También quiere hacer un software. Por más que el proyecto puede sonar igual, no van a ser iguales, ¿sí? Yo como proyecto, por ejemplo, ferretería, quizás yo voy a invertir, no sé, por mi sistema 20,000 soles. Quizás la otra ferretería solo invierte 15, entonces no estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Ahora bien, de estos documentos que son importantes, ¿sí? Tenemos el acta de constitución. Todos los proyectos, escúchenme bien, empiezan por un acta de constitución. Señorita, ¿qué significa eso si no estamos hablando de empresas? Estamos hablando de un proyecto básico, un proyecto moderado, un proyecto grande. Estamos hablando de esto, no estamos hablando de empresa. ¿Por qué me dice un acta de constitución? ¿Por qué, chicos? Porque el proyecto no es otra cosa como prácticamente un producto nuevo, ¿sí? Donde hay permiso, donde hay autorizaciones, donde hay factor económico, hay factor humano, factor materialista, factor proveedores, etc. ¿Sí? Entonces, el acta de constitución no es otra cosa que en gestión de proyectos una autorización legal, el permiso que se le da al director de proyectos para poder gestionarlo. Tengan en cuenta. Señorita, ¿y por qué cree usted que es importante esto? En realidad es importante, escuchen bien, porque a mí me permite, ¿sí? Que lo que yo voy a realizar tenga un soporte. Si algo pasa, aquí está el permiso que se me dio, ¿sí? Se vio los estudios y bajo eso es que me han dado la autorización, ¿sí? Luego de esta acta,
viene lo que es el alcance, es decir, qué vas a realizar, ¿sí? ¿A dónde quieres llegar? Muéstramelo, que es lo que yo necesito ver dentro de los documentos que me vas a presentar, ¿sí? Después de tu alcance, quiero que me muestres cuál es el plan de gestión que vas a tener con tu equipo, ¿sí? Ahora bien, el plan de gestión no solo es una área, chicos. Tú complementas, ¿sí? Con todas las áreas que vas a ejecutar este proyecto. No, que señorita, yo voy a coger solo un área porque el otro área es un poco complicada. Trabajan por allá y no quieren unirse al proyecto general. No, el plan de gestión es para todo el equipo seleccionado que está en el enfoque de generar o de realizar este proyecto. ¿Sí? Y la matriz, mi trazabilidad. Es decir, todo lo que yo indiqué para realizar estará ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, todos estos documentos tienen que estar en el informe, ¿sí? De mi proyecto. Recuerden que mientras tu informe esté mucho más sustentado, aparte, obviamente, que también se le pueden agregar las imágenes como anexos, que también es permitido, entonces también va a haber un soporte, como por ejemplo un acta de entrega de un servicio, quizás por fases, ¿no? Esos son parte de los documentos que no son menos importantes. Ningún documento es menos importante que otro. Todos son muy importantes porque todos cumplen parte de los objetivos establecidos desde el inicio. Ténganlo en cuenta. Ninguno es mucho menos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Misma, Sí, trazabilidad era sí, pero eso es en cuanto a la matriz, ¿no? su significado. Ah, sí, ya, muy bien. Es que lo que estábamos explicando aquí es el tema de los documentos, ¿no? ¿Cuántos documentos son o forman parte para poder justamente yo entregar en mi informe de mi proyecto? ¿Sí? Para hacerles una repetición a lo que habíamos mencionado, ¿no? Habíamos indicado que ningún proyecto empieza sin el acta de constitución, ¿sí? No estamos hablando de empresa, pero gestionar un proyecto es básicamente hacer algo nuevo, ¿sí? Entonces necesita una validación de un responsable que sustente el director poder empezar el proyecto, ¿no? ¿A dónde quiere llegar este proyecto? ¿Cuál es el plan de gestión? ¿A quién va? ¿Quiénes van a estar involucrados? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Y para eso hay una trazabilidad. ¿Qué significa trazabilidad? Dependiendo de todo esto lo que hemos dicho, ¿qué será para ti una trazabilidad? Ya tengo mi autorización, el visto bueno de empezar, ya tengo mi alcance, es decir, qué voy, a dónde llego, a dónde lo voy a realizar, qué gestión, cuál es mi plan, qué es lo que voy a hacer, qué metodología voy a emplear, ¿sí? ¿Qué será trazabilidad, chicos? Después de esto. Es Las lo que herramientas. permite seguir el paso a paso de un proyecto o de un producto en el que estamos trabajando. Correcto, ¿no? Si lo queremos trabajar con términos coloquiales internos de nosotros, básicamente el control que se le va a hacer a cada uno de estos, ¿sí? Muy bien, ¿estamos claros, chicos, hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Hay algo que todavía no haya quedado claro? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Miren, señorita, que yo tengo más documentos, ¿sí? No hay ningún problema, como les mencioné en este punto. Yo puedo presentar 5, puedo presentar 50, puedo presentar 100 documentos. No hay ningún problema. Recuerden que mientras el proyecto es mucho más amplio, los documentos van a ser mucho mayores, ¿correcto? Si es un proyecto pequeño, igual los documentos presentados van a ser los mínimos adecuados justamente al proyecto que vamos a realizar, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué son nuestros grupos de procesos? Sí, los grupos de procesos, chicos, en el tema de la dirección de proyectos, están relacionados justamente a lo que vamos a esperar como resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la gestión de proyectos todos los procesos van a estar relacionados, ¿sí? ¿Por qué razón van a estar relacionados? Porque hay una planificación,
¿sí? Hay un plan de gestión que era justamente lo que mencionábamos en la parte superior. Entonces, aparte de eso, los grupos de procesos, ¿sí? Pocas veces son eventos discretos o que ocurren una única vez, ¿sí? Son actividades superpuestas que se producen con distintos niveles de intensidad a lo largo del proyecto. Es decir, todos los procesos son muy diferentes, chicos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver dentro de estos grupos, ¿sí? 5 puntos también muy importantes que tienen que tener en cuenta. ¿Cómo inicia? ¿Sí? Ya sabemos que sin acta, ¿no? De constitución no hay una iniciación, ¿sí? La iniciación no es otra cosa que la autorización para que el proyecto se pueda ejecutar, ¿sí? Cuando tenemos este permiso, este grupo de proceso, empezamos en la planificación, ¿no? Aquí tenemos la imagen del tema de las ideas. ¿Qué fluye? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ya tengo la aprobación. Ahora, ¿cómo lo planifico? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a definir nuestros objetivos para poder planificar. En base a eso vamos a saber nuestro tiempo, nuestro alcance, nuestras limitaciones económicas, nuestras limitaciones humanas, ¿no? Personas operativas, ¿no? Todo lo que conlleve a poder planificar. Cuando yo ya he planificado, empieza el tema de la ejecución, ¿sí? En el tema de la ejecución yo voy a integrar. ¿Qué integro, chicos? Todos mis recursos. Recursos materiales, recurso humano, recurso económico. Es más, en la ejecución, escúchenme bien, puedo yo hacer mi proyecto, pero también puedo contratar a terceros. Señorita, ¿esos terceros también forman parte de mi integración de recursos, sí o no? ¿Qué opina? ¿Pueden ser parte? Sí. Sí, ¿verdad? Pero señorita, en el diagrama Gantt, quizás usted no lo puso como responsable. Sí, pero está la actividad general. Sí, pero señorita, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer un tercero. Sí, pero esa actividad del tercero sí está en el diagrama Gantt. Y quien está asignado es el responsable, que es el supervisor de nuestra empresa. Sí, pero no me parece, debió ser el tercero. Sí, pero el proyecto lo estamos ejecutando nosotros, no el tercero. Nosotros estamos contratando un tercero porque quizás esa parte, nosotros no somos personas idóneas, ¿no? En la parte operativa de hacerlo. Sí, pero forman parte del proyecto, ténganlo en cuenta. ¿Sí? Vayan a hacer que ustedes hagan un proyecto y no lo consideren porque piensen que es externo. No, también se integra como recurso, ténganlo en cuenta. Ahora, cuando yo ejecuto, ¿sí? Viene lo importante, lo que no deben descuidar, ¿sí? Que es el seguimiento, ¿sí? ¿Por qué es importante el seguimiento? Porque aquí yo tengo que valorizar justamente mi recurso económico y mi recurso humano, ¿sí? Entonces hay una supervisión del plan de gestión. Incluso aquí se puede medir a las personas responsables por cada actividad. Y la formalización bajo un informe que ya sería nuestro cierre, ¿sí? Muy bien. Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, ¿sí? En el desarrollo del PMBO, chicos, el enfoque más sistemático, ¿ya? O especializado, o la estructura que se le quiere dar es justamente el cuerpo del conocimiento. ¿A quién le llamamos el cuerpo del conocimiento? A nuestro equipo. Recuerden que el equipo está justamente informado de todo lo que se va a realizar en el proyecto. No, que señorita, ella es responsable del flujo de caja, por lo tanto solo sabe flujo de caja. No, estamos equivocados. Trabajar de esa manera solo estamos trabajando de manera individualizada, ¿sí? Ya que permite asegurar que el proyecto sea trabajado de manera óptima, obviamente, sin afectar los recursos integradores, ¿sí? Entonces, este cuerpo del conocimiento, ¿sí? Ahora muchas veces ya no se le conoce como un trabajo en equipo, sino un cuerpo del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque básicamente todos estamos unidos a un propósito, ¿sí? Entonces, estas áreas de conocimiento son muy importantes tenerlas en cuenta, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque va a ser la guía, el enfoque más estructurado, ¿ya? Miren, chicos, en estas áreas de conocimiento tenemos diferentes gestiones, ¿sí? Estas gestiones, señorita, ¿también puedo yo modificarlas? Claro que sí.
recuerden que estas gestiones van a ser justamente identificadas. ¿Puedo yo disminuir como también puedo aumentar? ¿Lo puedo hacer? Sí, dependiendo, vuelvo a repetir, que estás trabajando en tu proyecto, ¿sí? Si yo estoy trabajando, miren, yo en este caso estamos trabajando de 9 puntos, 9 gestiones. Una de ellas es la gestión de integración del proyecto, ¿sí? Asegurar que los distintos elementos del proyecto sean coordinados apropiadamente, ¿no? Es decir, que todos estén integrados. La gestión del alcance, ¿sí? Es decir, justamente a dónde va este producto, ¿no? A quién contempla. La gestión del cronograma, justamente el seguimiento de los plazos de tiempo. Tema de nuestros costos, ¿sí? El tema de nuestro presupuesto aprobado que tenemos. El tema de la calidad, como les volví a repetir, ¿sí? Todo proyecto, sea el más mínimo, tiene que mostrar una gestión de calidad, ¿sí? No se olviden. Y el tema de los recursos humanos, ¿sí? Recursos humanos va a estar en todo, recuerden. ¿Por qué razón? Porque ellos van a ver nuestra parte humana. Ahora bien, hay algo que tengo que mencionarles, dejarles muy claro, ¿sí? Ningún proyecto es más porque tiene mucha más cantidad de dinero, ¿sí? Ni una empresa es mucho menos porque no tiene esa cantidad de dinero, ¿sí? Las empresas son lo que son porque hay un recurso humano, ¿sí? Quizás todo lo vemos en el factor económico, pero hay algo que estamos olvidando. Las empresas tienen una función significativa en el desarrollo económico del país y de los países porque hay factor humano. Una empresa no funciona sola, funciona por un factor humano, ¿sí? Entonces es muy importante que el factor humano sí esté valorado de la manera correcta, de acuerdo a las funciones que va a ejecutar, ¿sí? Entonces no nos idealicemos con que vamos a recibir una retribución económica, sino que hay que saber justamente gestionar nuestro recurso humano, ¿ya? Es decir, hay que aplicar que estas personas sean eficaces, ¿sí? Igual, parte del recurso humano viene integrado lo que es la gestión de la comunicación. Recuerden que como es un proyecto integrador, ¿sí? Estas personas, ¿no? Nuestro conjunto, nuestro equipo, ¿sí? Va a tener que estar en constante comunicación para poder frenar los problemas que se puedan avecinar, ¿sí? O es decir, alertarnos como un semáforo en qué posición estoy para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, cuando yo pueda establecer, optimizar estas gestiones, puedo hablar de mis riesgos, ¿sí? Puedo identificarlos, puedo analizarlos y puedo incluso hasta responderlo. Puedo hacer unas matrices donde justamente identifique estos riesgos, ¿sí? Así como la parte de seguridad trabaja con los CIPER, ¿no? En mis proyectos yo también puedo trabajar con unas matrices muy parecidas respecto a mis riesgos, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo ir agregándole más a mi proyecto? Sí, sí puedes. Tu proyecto es una apertura a herramientas, a técnicas. De hecho, que hay una guía, pero estas herramientas son libres, ¿sí? Entonces, no hay nada que nos pueda limitar, ténganlo en cuenta. Y la gestión de las adquisiciones, que creo yo, en particular, es una parte bastante complicada. ¿Por qué razón? Porque el tema de las adquisiciones no depende de nosotros. ¿Qué creen ustedes? El gestor de adquisiciones, ¿será un factor interno o más sería un factor externo? ¿Qué sería Externo. externo, verdad? ¿Por qué pasa si su compañera dice, ¿sabe qué, señorita? Necesitamos comprar pues 20 rollos de cable para la planta de energía. Pero ¿qué pasa si su compañera giró la orden, ¿sí? Le dijo que pasado mañana estaba y nunca enviaron el cable. ¿Cómo hacemos? ¿Nos atrasará nuestro diagrama? ¿Sí? Sí. Sí, correcto, pero ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí viene el riesgo, ya se aperturó un riesgo externo, ¿sí? No hubo comunicación, quizás no se le dio la comunicación oportuna, vinieron los problemas, y si el recurso humano no puede hacer de ese problema, buscar soluciones, ¿sí? La calidad del proyecto baja, los costos se ven afectados, el cronograma se ve afectado, el alcance del proyecto ya no tiene ese mismo objetivo, y por lo tanto no hay integración, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que estas tablas de gestiones son muy importantes. Si ustedes las manejan muy bien todas, significa que el proyecto va a ser óptimo.
Y en porcentaje estamos hablando que se manejaría un 100%. ¿Sí? Entonces es muy importante y lo que yo sí recomiendo en particular como parte de la experiencia es que el factor externo es muy medible aquí. O sea, tengo que yo enfocarme aquí mucho, mirar, tener 5 ojos en todos lados para saber cuál sería un riesgo externo. ¿Sí? Eso para mí es, y el tema de las adquisiciones, el tema de la logística, en todo lado es un tema, pues, muy adversos, factores muy externos que a veces por más comunicación que hiciste, por más precisión que le diste, pues hay veces que falla y está fuera de tus manos, ¿no? Entonces son factores, es por eso que incluso a los tiempos, a los cronogramas, cuando hablamos de estas gestiones, se les da un tiempo, quizás se les suma un día o 2 días más, justamente por poder aplacar estos riesgos que se puedan ver después, ¿sí? Así que como recomendación, yo sí diría que en estas gestiones, sobre todo como ustedes van a ser conocedores del proyecto, sepan que en qué gestión deberían darle unos días más al tema del cronograma, ¿sí? Para que no se vea afectado ahí, ¿ya? Muy bien. Y en el tema de procesos de la dirección de proyectos, ¿sí? Como hablamos de procesos, es una igualdad a que estos procesos deben hablar de integración en conjunto, ¿sí? Vuelvo a repetir, en los proyectos no hay individualización. Estamos hablando de un equipo. El enfoque debe ser igual para todos. No que yo soy un área, no que el otro es otra área. El enfoque es para todos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo voy a ver conocimientos, ¿sí? Voy a medir avances, voy a poder controlar etapas, voy a poder finalizar etapas, voy a poder concluir este proyecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, dentro de todo esto, ¿sí? De todo lo que hemos visto, yo sí tengo ciertas conclusiones que quería compartir con ustedes, ¿sí? Entonces, dentro de esto yo quería mencionarles que la gestión de proyectos, chicos, más que todo debe enfocarse en el desarrollo de los procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir optimizar los recursos que se nos son asignados, recuérdenlos, ¿no? Y recuerden que para que mis recursos sean asignados tiene que haber una acta, ¿sí? Para poder iniciar. Eso es lo que me va a salvaguardar a mí como director o como project del proyecto. El control, que es muy importante en la gestión de proyectos. Si no hay control, no hay nada, estamos perdiendo todo, ¿sí? Entonces, el seguimiento es muy fundamental, chicos, ¿ya? Es muy fundamental para poder cumplir con mis objetivos establecidos, para poder desarrollar cada uno de ellos. Y tengo también algo muy importante, que es la metodología, ¿sí? La metodología que yo voy a emplear va a depender el proyecto que yo voy a realizar, el alcance que va a tener, lo que quiero buscar, ¿no? Los objetivos concretos. Y los factores externos o internos deben ser validados antes de iniciar un proyecto, ¿sí? ¿Cómo los medimos, chicos? En el tema de la factibilidad, en el tema de la viabilidad. Ahí es donde justamente podemos ser observadores de estos factores, ¿sí? Entonces, otra de las conclusiones que también creo que agregaríamos, ¿sí? Es el tema puntual de que proyecto, ¿sí? No es igual que otro a pesar que puedan trabajar del mismo giro de negocio, ¿sí? Cada proyecto es independiente, cada proyecto, ¿sí? Maneja su forma indistinta de metodologías, herramientas y técnicas. Presupuesto económico, flujos de caja, presupuestos, ¿sí? Contabilidades, unas pueden manejar un software, otras diferentes, otras pueden manejar un Concar, un SAC, ¿no? Y un sistema quizás hecho a la medida de la empresa. Entonces, con eso justamente hemos desarrollado el día de hoy el tema 1, que es prácticamente darles una introducción para después poder ver qué es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Como proyecto. Entonces, era lo que íbamos a compartir hoy como la primera clase. Espero que nos puedan seguir en las siguientes clases, ¿no? En los siguientes horarios que se les han indicado, ¿no? Y si antes de poder culminar, también, pues, si tienen alguna consulta, la puedan hacer, ¿no? Si hay algo que no haya quedado claro, también pueden preguntarme, chicos. Todavía tenemos unos minutos para poder finalizar.
Buenas noches, por favor, si es posible que suban toda la información al grupo de WhatsApp, por favor. Ah, sí, creo que ya ahí les comentaron que el día de mañana temprano en el grupo creado les van a compartir todas las PPTs, ¿sí? Igual, yo le voy a hacer llegar al encargado una plantilla del diagrama GAN en Excel para que también se las pueda compartir, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias, eso del diagrama, muy interesante. Sí, también les voy a pasar flujos de caja, ¿de acuerdo? Para que también tengan los modelos de un flujo de caja, el modelo del tema de un diagrama GAN básico, ¿no? Para que ustedes puedan saber qué herramientas o qué metodologías también puedan aplicar en el día a día de su trabajo. Recuerden que incluso trabajando en posición administrativa podemos hacer proyectos de gestión integradores, ¿no? Quizás no hay necesidad de tener un proyecto grande, sino que podemos empezar también con algo pequeño. Profesora, disculpe, el tema de caja, ¿cómo sería mayormente? ¿El flujo de caja? Sí, exactamente. Lo que pasa es que el flujo de caja trabaja todos tus ingresos y todos tus egresos. Es decir, cuánto es lo que te va a ingresar para el proyecto y cuáles van a ser tus egresos. Por ejemplo, un egreso, que también se lo podría explicar en el otro tema, pero les doy un alcance. Un egreso, por ejemplo, podría ser la mano de obra, ¿sí? El tema del pago de impuestos. El tema de las adquisiciones a tus proveedores, ¿sí? El tema de los fletes. Entonces, esos son tus egresos, esos son parte de tu flujo de caja, ¿sí? Lo que evalúas ahí es lo que tú tienes, lo que te suma y lo que te resta. Eso obviamente quiero que utilizan, bueno, en mi caso mío, profesora, yo mayormente lo he visto eso en restaurantes, por eso como que un poquito más de experiencia me dio esa partecita. ¿En los flujos de caja? Sí, el flujo de caja mayormente en el caso, en las cajeras Lo que pasa mayormente es lo que se les da utilizan. ese nombre, así se llama en realidad un flujo de caja. Y lo que tú ves en restaurantes, también es propio ver el flujo de caja. ¿Por qué razón? Porque los flujos de caja no lo trabaja solo un sector económico. El flujo de caja lo trabajan todas las empresas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando me hablan de un restaurante, el restaurante tiene sus ingresos y tiene egresos, ¿sí? ¿Cuáles son sus egresos? Comprar la materia prima, ¿no? Pescado, carnes, pagarle al personal, ¿no? Tiene personal quizás externo, DJ, limpieza, ¿no? Esos son sus egresos, ¿no? Pagarle al contador, cuántas salidas de dinero, quizás comprar algo por ahí que faltó. Y los ingresos, pues es obviamente todo lo que está recibiendo bajo los comprobantes que emite, que puede ser una boleta o puede ser una factura, ¿no? Igual, por ejemplo, una empresa comercial, su compañero dice, vendemos lácteos, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, sus egresos? Pagar impuestos, quizás pagar fletes, quizás pagar estibadores, ¿sí? Pagar personal, ¿no? Pagar externos, pagar publicidad, pagar agua, pagar servicios básicos y sus ingresos, pues obviamente todo lo que está vendiendo. Eso es un flujo de caja. ¿Sí? Sí, por eso ¿Estamos claros? mayormente lo he visto. Cuando Sí, ahora hay trabajan, veces sí, que ahí en el lo he visto. sistema de ahí sale pues flujo de caja, ¿no? Pero eso es un flujo de caja. Ahora, como bien dicen, hay flujos de caja que ya están en software contables, ¿no? En software comerciales. Como hay flujos de caja que se trabajan en un Excel porque son temas muy puntuales y básicos para entenderlos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Una consulta, y en el sector salud, ¿cómo podríamos aplicar un proyecto de una gestión de proyectos? Bueno, el sector salud es un sector bastante, no complicado, pero es un sector que necesita bastantes regulaciones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en el sector salud tenemos lo que es el público y tenemos el privado, ¿no? Y en ambas quizás tienen un poquito mayor de deficiencias justamente por el control interno que tienen, ¿no? Entonces, uno de los proyectos, creo yo, que por el que debería empezar el sector salud sería su control interno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando en mis áreas? Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿No? Para ponerlo como un ejemplito general. ¿Qué pasa si yo llamo para una cita, pero el doctor ya cumplió con sus citas en el día,
De pronto ya no hay un doctor, de pronto todos los días están copados y resulta que pues ahora tengo que esperar 3 o 6 meses. Entonces, ahí hay algo que yo como un proyecto lo puedo gestionar. Por ejemplo, hay personas que se hacen diálisis y el sector salud dice, ¿sabes qué? Como en este hospital ya no hay capacidad, ahora vamos a unirnos con una clínica particular para que en el día sean atendidos 50 personas. Por ejemplo, ese es un proyecto. Hice el proyecto de viabilidad de saber que ya no tengo la capacidad de atender, pero no descuido a mi personal humano, ¿no? No descuido a mi población. Entonces, lo que hago es direccionarlo y unificarlo a un sector privado donde el Estado va a asumir esa deuda. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es un proyecto de integración entre privado y público. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, ahí? No afectar la salud de mi población. ¿Sí? Muchas gracias, interesante ese ejemplo que nos acaba, que me acaba de dar. Claro, eso es, por ejemplo, ¿no? Saben que no tengo la capacidad de operar a tantas personas en el día, muy bien, pero como tú eres sector público, sabes que Estado no tenemos la capacidad, ¿sí? Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Direcciónalos a las clínicas privadas, ¿no? Donde en este caso asumimos tanto de la deuda. Eso es gestionar un proyecto. ¿Saben qué? No tenemos esta medicina y la medicina se agota cada mes y ustedes nos mandan cada 3 meses la medicina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, vamos a hacer un proyecto donde la medicina que tenga mayor rotación vamos a tener que hacerla llegar pues cada semana, ¿no? Y que o que en este caso, por ejemplo, las postas, ¿no? Que las postas ahora estén integradas directamente con los hospitales o que tengan el mismo acondicionamiento de un hospital, ¿no? Donde pueda recurrir ante una emergencia y lo pueda suplir, no tendría la necesidad de perder el tiempo de ir hasta un hospital. Eso es una gestión de proyectos en un hospital, ¿no? Quizás hacer otro hospital, hacerlo en una zona muy alejada, invertir tanto dinero, eso es. Y en este caso también podría sernos, ahorita como me menciona, tal vez de algunos procedimientos, como usted dice, que no se pueden contar Correcto. dentro del Puedes hospital, empezar ahí con los buscar procedimientos. dentro del sistema de salud, dentro de la red de salud pública, alguna institución que nos pueda cumplir para abarcar más a la población al hospital, podría ser Exacto. también. Sí, y mira, por ejemplo, para que no te vayas tan lejos, en algún momento vi un caso, por ejemplo, donde llegan los niños por las vacunas a las postas y muchas veces lo que hacen las enfermeras es que no controlan o las cartillas que tienen de las vacunas no las pasan al sistema. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando llega el niño, no, le faltan tantas vacunas, no, pero ya le pusieron acá está la cartilla, pero ¿qué pasa? Que nunca hicieron el proceso de registro, ¿no? Que podría ser un tema de dejadez, un tema de tiempo, bueno, ¿no? Pero no hay un proceso de integración, no está funcionando bien el sistema. Entonces, hay que hacer algo ahí interno para que todos estén alineados, ¿no? Y ahí estamos hablando de herramientas específicas que tienen que trabajarlas. Y en este caso, digamos ya algo puntual, como usted dice, algo de las vacunas, ¿cómo nos iríamos enfocados? ¿Buscar a la población para vacunar, que eso sí se hace, o cómo sería enfocado esta parte de las vacunas que menciona? Mira, lo de las vacunas, que yo tenga entendido, hay muchas veces que salen a buscar, ¿no? Sobre todo en estos sectores más vulnerables, ¿no? Ujú. Económicamente hablemos. Entonces, pero no sucede siempre, solo son campañas puntuales, ¿no? Después del COVID, recuerda que Claro, con todo esto limitaron mucho, VPH. entonces ahorita yo creo que no se está haciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños habrán actualmente que no tienen quizás todas sus vacunas, ¿no? Por esta situación. Ya, interesante los temas puntuales para poder hacer una gestión de proyectos. Ahora, Tiene por razón, ejemplo, no entiendo. ya quizás ni siquiera deberían tener una cartilla en un papel que se puede borrar. Eso básicamente deberían trabajarlo quizás hasta con un aplicativo, ¿no? Todo el mundo ahora tiene un celular, quizás algo que podrían trabajarlo directo en un aplicativo sin necesidad de que lo tengan pues en una cartilla que se puede mojar, se puede romper, ¿no? Entonces, algo que es mucho más vulnerable. Eso, por ejemplo, es hacer un proyecto. Ujú.
todo que se haya sistematizado la parte de vacunas, que no haya en Exacto, eso parte. es hacer un proyecto. ¿Quién nos podría ayudar? Los Mm, ingenieros de sistemas, las obstetras, ¿no? Indicando las medicinas, las vacunas, ¿no? Ahí estamos hablando de un equipo de conocimiento. O sea, si ponemos algo más puntual, como usted dice, tal vez me atrevo yo a pensar, una gestión en proyectos de pacientes que tenemos en un hospital que se acerque, que se hacen atender recurrentemente con su medicación para que de cada mes o cada 3 meses que asistan tenga siempre su medicación y no estén tal vez buscando en otros lugares. Puede ser una gestión de proyectos de esa. Correcto, puede ser, y podrías enfocarlo incluso como lo hace otros países, que ellos tienen el tema de la cultura de prevención, es decir, Exacto, también, ajá, sí, el sí, médico pensar. va a la casa, ¿no? El médico llega. ¿Qué pasa? El médico te busca hasta en tu trabajo si no vas. Tienes que Ujú. cumplir al menos con una cita médica o 2 citas al año. No fuiste, si el médico tiene la opción de irte a buscar a tu casa, a tu trabajo, a donde sea, con tal de hacerte o de cumplir con la cultura de prevención. Ah, ya, en este caso, digamos, ya, si tengo los pacientes que usualmente vienen, entonces habría otra, digamos, una brigada de los pacientes que no vienen y no acuden, porque también tenemos todos esos datos en el sistema. Exacto, correcto. Ya, muy gentil, muy enriquecedora la conversación de este tema. Muchas gracias. Ya, muchas gracias también a ustedes. Muy bien. ¿Alguna consulta a alguien más antes Bueno, de de hecho, finalizar? más bien, observación, yo soy mexicano, vivo en México, de hecho, y de hecho aquí sí se manejan ese tipo de cuestiones en el sector salud. Acá hay varias instituciones globales. Uno es el IMSS, Ujú. Instituto Mexicano de Seguro Social, otro es el ISSSTE, que da servicio uno es para personal que trabaja en empresa privada, otro es para el gobierno, y aparte hay un sector salud. Entonces, ese tipo de contratos le llaman de subrogación. Entonces, el instituto canaliza a instituciones privadas, pacientes que tienen problemas para poderse atender. Aquí en México hay dos problemas muy grandes, la obesidad y la diabetes. La diabetes con el tiempo puede complicarse en general a una enfermedad renal crónica, y ahí ya se Correcto, necesita hemodiálisis o diálisis. Entonces no hay una exacto. capacidad en los hospitales públicos para atender a toda esa gente. Entonces se manejan convenios con clínicas privadas y la institución en su momento cubre los honorarios de esas instituciones. Obviamente, Correcto. acción total, como usted comenta, de un proyecto, ¿no? Que al final usted lo indica muy sabiamente, que es un equipo interdisciplinario el que tiene que intervenir, porque obviamente si están los profesionales de la salud, pues también a veces necesitamos el apoyo de informáticos, los que son muy buenos a veces para documentar son los ingenieros industriales, por ejemplo, toda la parte de documentación, que yo he visto que aquí en México es uno de los problemas. No están estandarizados procesos, a veces no hay normas, y a veces hay un diagrama de flujo y es ganancia, pero muchas veces los procesos están escritos. Entonces sí es Ujú. complicado a veces, inclusive para el paciente canalizarlo, ¿no? Porque hay enfermedades que por ejemplo, una enfermedad renal crónica, obviamente ya cuando está uno en este protocolo de trasplante, pues tiene que revisarlo inclusive hasta un psicólogo. Obviamente hay internistas, hay cardiólogos, anestesistas, etcétera. Entonces son procesos que al final se manejan como proyectos y es una integración de muchos profesionistas. Correcto, es verdad todo lo que menciona, ¿no? O sea, como le dije a David, el tema del sector salud es un sector bastante sensible, por decirlo de esa manera, porque involucra más que dinero y estamos hablando de factor humano, ¿no? Entonces es muy delicado eh, los temas de salud, el tema de la deficiencia, pues que tienen diferentes países para poder salvaguardar el tema médico de la población, ¿no? Entonces siempre hay temas muy ligados al tema de la corrupción y pues también al tema económico, ¿no? El tema de los poderes, ¿no? Que hace justamente que el sistema sea más deficiente. Entonces, cuando el sistema es más deficiente y pues
está limitado al sector público, pues es mucho más difícil. Ahora, el sector privado en temas de salud también es un sistema que hay veces que no está regulado al 100%. Entonces, las tarifas de cobranza, de procesos, a veces también son muy altos, ¿no? Y eso hace justamente que las medidas que se adopten es que pues hayan mucho más muertes y todo lo que pues acongoja pues a un país que quizás no es tan desarrollado económicamente, ¿no? Entonces, podemos empezar con proyectos pequeños de mejora, proyectos incluso de nuestra propia localidad, de nuestra propia escuela, de nuestro propio trabajo, podemos hacerlo. Recuerden que un proyecto no siempre es para recibir una retribución económica. Un proyecto que tú puedas realizar es justamente para ver la capacidad que se tiene de en algún momento poder buscar mejoras en otros trabajos, porque sabes que tienes la capacidad de poder desarrollar ciertos trabajos que obviamente tienen una calificación óptima en cuanto a procesos. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces eso sería todo. Mañana les pasan la información y pues ya nos estaríamos viendo el día viernes para continuar con con el segundo tema. ¿Ya, chicos? Muy bien, muchas gracias. Igual espero que les haya gustado la clase y nos encontramos el próximo viernes.